Desde el edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos de la Tarde con Graciela Rajo y Armando Godoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Llegamos ya a este 20 de marzo del año 2019. Comenzamos con las noticias. Graciela, ¿cómo estás? Bien, Armando, contenta de poder estar nuevamente acá en el set de Noticiero Hechos. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Una marcha que se tornó violenta. Estudiantes y sindicalistas tiraron piedras y lo que encontraron a su paso. Una marcha que se realizó en protesta ante posibles intenciones de privatizar el agua en el país. Un estudio reveló que en El Salvador ha incrementado el consumo de drogas y que las mujeres ahora ingieren más bebidas alcohólicas. Le tenemos todos los detalles. Cuando están por cumplirse 39 años de la muerte de San Monseñor Romero, ya se anuncian actividades para conmemorar su martirio. En las próximas horas, la Corte Suprema de Justicia analizará si se solicita o no al gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes, quien es acusado de peculado, lavado de dinero y activos y asociaciones ilícitas. En el ámbito internacional, pese a que existe una orden de captura en su contra, la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, se inscribió como candidata a la presidencia del vecino país. Momentos de tensión se vivieron esta mañana en los alrededores de la Asamblea Legislativa. Diferentes estudiantes de la Universidad Nacional pues marcharon hasta la Asamblea Legislativa para precisamente exigir que no se privatice la Ley General de Agua, que no se privatice el recurso hídrico de nuestro país. Esta situación sin duda generó varios altercados. Según las informaciones que tenemos de forma actualizada, 2 estudiantes que participaron precisamente este miércoles en esta marcha organizada por la Universidad Nacional en contra de la privatización de agua fueron detenidos por agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden, de la UMO, por alterar el orden público. Las imágenes y las situaciones impactantes le hemos estado dando seguimiento desde muy temprano como parte de Noticiero Hechos y por supuesto como Red Salvadoreña de Medios. Varias situaciones se registraron y precisamente hasta ahí estuvieron elementos de la UMO. En un video difundido en redes sociales se pudo apreciar como un grupo de agentes precisamente tuvieron altercados con la gente de la UMO, esto para tratar la manera de apaciguar lo que estaban ocurriendo o lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió, mejor dicho, en las calles precisamente de la Asamblea Legislativa. Vamos a comenzar dándole paso precisamente al periodista Ingmar Batres, que él precisamente estuvo en el lugar de los hechos donde se registró. Escuchemos. Bueno, es importante aclarar también que minutos antes, estudiantes habían estado frente a la barda de seguridad montada precisamente en las calles aledañas al Congreso. Se intercambió precisamente palabras con los agentes. Los momentos se pusieron tensos, el momento se puso tenso y un agente que participó en la detención, según lo que explican, fue capturado por desórdenes públicos. Ingmar Batres nos tiene los detalles. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Diagonal Universitaria, frente a la Corte Suprema de Justicia y una de las entradas a la Asamblea Legislativa. Acá convergieron 2 marchas. Uno, la de la Universidad de El Salvador, que salió desde el Centro de Estudios, recorrió la 25 Avenida Norte y luego Juan Pablo II, y la del Frente Social Sindical. Hasta aquí vino el rector de la universidad y miles de estudiantes. Luego de que se retiraron las autoridades de la Universidad de El Salvador, lo que era una marcha pacífica en contra de la supuesta privatización del agua, se convirtió nuevamente en disturbios. Vamos a dejarle qué fue lo que hicieron los estudiantes, un poco del ambiente. Lanzaron piedras a la Corte Suprema de Justicia, también a la Unidad del Mantenimiento del Orden, quebraron parabrisas que están estacionados dentro del parqueo de la Corte. Bueno, veamos un poco el ambiente.
¡Vendidos! 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 ¡Dejamos fuego! ¡Dejamos fuego! Gracias, tienen dinero ya desde ahí. Cada 15 días a ver a tu mamá, a tu esposa y a tu hija. ¿Para qué tenés una hija, va? Sí, ¿para qué sí tenés una hija, va? ¿Y por qué te reís? Porque yo te conozco, Carlos, te conozco, viejo. Pero aquí te quieres venir a enfrentar porque tenés un gran fusil, va. ¿Para qué sí? Defendiendo una rata cuando tendrás que estar defendiendo a tu familia. Tranquilo, no te estoy haciendo nada, viejo. ¿Y de qué se le acusa, pues? Por mí. Yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. José Luis Bernal, estudiante de la Universidad Nacional. Espérate, esposas. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿De qué se me acusa? ¿De qué se me acusa? ¿Quiénes son los capturados? Bueno, Brian Martínez y José Luis Bernal. Este último apunta que es probablemente estudiante de la Universidad de El Salvador, mientras que Brian Martínez, él dijo que no era estudiante, solo venía acompañando la marcha. ¿Qué dice la Policía Nacional Civil al respecto? Tanto los quienes hicieron la captura, que en este caso fue la UMO, y también el subcomisionado Linares. Cuando hemos pedido una inspección con la Delegación San Salvador Centro, estamos levantando evidencias, ¿verdad?, para verificar la cantidad de daños que han ocasionado. Primeramente por desórdenes públicos, pero si también podemos tipificar el delito de daños, también se va a hacer. No se detiene, el procedimiento normal es que se lleva a varias instancias para garantizar sus derechos. Se tiene que llevar a la Defensoría porque en caso que no tenga defensor, pues ahí se le tiene que asignar a alguien. También se lleva a un chequeo médico para que se haga constar las condiciones en las que se encuentra. También se lleva a las oficinas de investigaciones por si hay algún dato que tomar y posteriormente se lleva a las Bartolinas que están ubicadas cerca de la Fuerza Naval. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, ya no hay mayor complicación, continúa cerrado este acceso con esas barricadas y, por supuesto, las investigaciones continuarán y determinar quiénes son los responsables, tanto de los ataques a los agentes de la UMO, que hasta el momento no se reportan heridos, también quién va a responder por los daños al edificio de la Corte Suprema de Justicia y a los autos que están estacionados en ese lugar. Continúan las investigaciones al interior del órgano judicial y, por supuesto, a través de las cámaras de videovigilancia. La información que nosotros le tenemos, por supuesto, le estaremos dando una nota completa en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Desde el Centro de Gobierno es mi reporte, compañeros. Bien, muchas gracias al periodista Inmar Batres. Y de hecho, los dos estudiantes que han sido detenidos tras los disturbios, esto a las afueras de la Asamblea Legislativa, ya fueron trasladados a Bartolinas policiales, hasta donde se ha trasladado también el rector de la Universidad de El Salvador y un grupo de manifestantes para ver cuál es el proceso que se llevará en contra de estos dos supuestos estudiantes. Los detalles los tiene la periodista Tatiana Funes, que se encuentra en el lugar de los hechos. Tatiana, coméntenos. Así es, muy buenas tardes, Graciela. Nos encontramos efectivamente a las afueras de la delegación del Centro Histórico de la Policía Nacional Civil, donde pues esta mediodía han traído a los dos estudiantes que capturaron en la manifestación que se realizó en las cercanías de la Asamblea Legislativa. Los nombres de estos estudiantes son Óscar Chacón y José Luis Bernal. Este último es estudiante de la licenciatura de Periodismo de la Universidad de El Salvador y
y pues a las instalaciones de esta delegación se han hecho presente el rector de la Universidad del Salvador, también se encuentra el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades y también se han hecho presente el fiscal o el representante fiscal de la Universidad de El Salvador. Ellos por el momento se mantienen al interior de esta delegación y están conociendo todos los pormenores de la captura de estos dos estudiantes. Se nos decía más temprano que solamente José Luis Bernal ha sido confirmado como estudiante de la Universidad del Salvador y pues que el otro joven capturado había llegado a la manifestación a apoyar pues la causa de los estudiantes de la Universidad del Salvador, los cuales estaban marchando en contra de la privatización del agua. Escuchemos a continuación las declaraciones de la madre de José Luis Bernal, quien también se ha hecho presente a esta delegación. Investigando qué es lo que pasa y en qué arreglo pueden llegar. Lo único que necesito saber en qué estado está mi hijo ahorita. Y sí, es mi derecho, correcto, es mi derecho saber cómo lo tienen, cómo está y qué va a pasar dentro de este momento o en las próximas horas. Él solo estaba cubriendo, porque de la Facultad de Periodismo estaba cubriendo lo del evento y no entiendo las razones por las cuales se lo han llevado. ¿Me va a comprar algo, yo? De momento se mantienen un grupo de estudiantes de la universidad a las afueras de esta delegación, como podemos observar en las imágenes. Ellos desde hora del mediodía se han hecho presentes a este lugar junto con el rector de la universidad, Roger Arias, y pues también a las afueras de esta delegación podemos observar personal de la UMO que se mantiene en este lugar mientras estén acá los estudiantes, pues el personal de la UMO se va a mantener a las afueras, esto para prevenir cualquier inconveniente o cualquier conato de violencia que se dé en este lugar. Con esto quiero regresar las señales a los estudios. Muchas gracias, Tatiana Funes. Parte de la información que se tiene a esta hora de las dos personas capturadas. Habrá que esperar, Tatiana, qué es lo que ocurre ya en los próximos minutos, si quedan en libertad o qué proceso sería en contra de ellos, tomando en cuenta las declaraciones que ya daba la Policía Nacional Civil y que nos presentaba Inmar Batres. Gracias, Tatiana. Gracias a usted, Graciela. Feliz tarde. Feliz tarde para usted. Bueno, y quien se ha pronunciado precisamente sobre este caso es el presidente electo Nayib Bukele. En su cuenta de Twitter, como es muy común en los últimos días, ha pronunciado: exijo a la Policía Nacional Civil la inmediata liberación de los estudiantes de la Universidad Nacional que están detenidos. De lo contrario, se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio. Y un tuit también seguido: tienen 2 horas para liberar a los estudiantes, y en su tuit copia precisamente a la Policía Nacional Civil, al director de la Policía Nacional Civil, a Howard Cotto, y al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. En la entrevista de Hechos AM, la diputada del partido FMLN, Rina Araujo, y el diputado independiente, Leonardo Bonilla, coinciden mucho en que la empresa privada no debe existir dentro de la junta directiva del ente rector del agua. Para la diputada del FMLN, los 5 titulares del ministerio que tienen que ver con el recurso hídrico son los que deben conformar el ente rector. Por su parte, Bonilla asegura que al incluir a privados se corre el riesgo que las decisiones sean manipuladas. El pueblo salvadoreño no quiere que dentro del ente rector haya representación del sector privado y punto. ¿Por qué las fracciones no simplemente acatamos la voluntad del pueblo salvadoreño sin lacerar el derecho a la empresa privada? Conformamos un ente rector solo con entes públicos y garantizamos en el cuerpo normativo el derecho al acceso al recurso hídrico al sector privado. Los intereses no permiten que la mesa avance. Imagínese usted 6 meses para estar en un artículo. 6 meses para estar en un artículo y tristemente se recibieron a más de 30 instituciones. Y solamente, miren, escuchaban por escuchar, como dice Leonardo, llegó la iglesia, llegaron las instituciones y solo se los escucharon. Al final se puso lo que estaba en la ley de la NEP. Bien, y luego que la Comisión de Medio Ambiente aprobara uno de los artículos de la Ley General de Agua donde define la integración de la autoridad hídrica, diversos sectores han señalado a la oposición de intentar privatizar el agua. La fracción de Arena se defiende y el jefe de fracción del Tricolor dice que sus diputados no darán sus votos para una privatización.
Arena no dará sus votos para privatizar el agua. Lamentamos las acciones de calle que se están planteando por algunos miembros de fachada politizando este tema. Hemos presentado ya un proyecto de reforma constitucional en el cual se va a garantizar que el derecho al agua es un derecho humano y que no puede ser privatizado. Está ya dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de la comisión respectiva. Y a través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada dio su postura ante esta discusión de la ley de agua. Dicen solidarizarse con los salvadoreños que no reciben el vital líquido pese a que en El Salvador hay suficiente agua para todos. Rechazan el manejo populista que aseguran hacen algunos políticos del derecho a agua, manipulando a la población a través de las redes sociales y organizando marchas. Aseguran que la actual ley en discusión busca regular todos los usos del agua, por lo que es importante la participación de todos los sectores productivos, juntas de agua y comunidades. De acuerdo a la ANEP, la Constitución de la República es clara en decir que el agua es un bien público que no puede privatizarse y que se requiere una discusión técnica y seria con el fin de tomar acciones urgentes para mejorar toda la administración del recurso hídrico. Y en otro orden de información, continúan registrándose los incendios estructurales. Esta vez una carpintería fue consumida por las llamas. La periodista Ileana Leiva nos tiene los detalles. Adelante. Usando todo el equipo necesario, elementos del cuerpo de bombero hicieron lo posible para sofocar las llamas en esta carpintería, ubicada en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Pero por el tipo de materiales, el fuego se propagaba con mayor facilidad, dificultándoles el trabajo. Aún así, ingresaron por diferentes puntos hasta poder controlarlo. En el sector nororiente, como que había productos de acerrín de madera quemado, parcialmente quemado. Se supone que debajo de él pudo haber quedado pequeñas brasas que fueron sopladas por las ráfagas de viento. Eso permitió que trajera el fuego o se lo propagara hacia la carpintería. No está asegurada. No asegurada. El encargado de la carpintería veía con resignación cómo más de 20 años de trabajo quedaban reducidos a cenizas. Las pérdidas fueron totales y ascienden a más de $10,000. Realmente ahorita no había mayor cantidad de materiales, solo las máquinas, aire acondicionado, refri y esas cosas, nada más. Los empleados no se encontraban en el lugar cuando inició el siniestro y aunque lo perdieron todo, dicen estar dispuestos a comenzar de cero. Vamos a continuar ya porque esta es la época que empiezan a salir los trabajos y no pensamos detenernos. Primero Dios. En los últimos días, los bomberos reportan un incremento en las emergencias por incendios estructurales y en maleza, por lo que piden a la población tener mayor precaución. En esta época se aumentan los incendios, tanto incendios forestales, incendios en maleza, incendios estructurales, ¿verdad? Hay una mayoría de incendios en la época seca. En el invierno tiende a bajar un poco las estadísticas. Por emergencias como estas es que se hace más palpable la necesidad de dotar con mayores recursos al cuerpo de bomberos, pues su pronta intervención es clave para evitar una tragedia. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y saben, estamos dando seguimiento al incendio que se registró en una sala cuna del centro de San Salvador. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta sobre las instalaciones destinadas a albergar a los afectados. Ernesto, bienvenido. Buenas tardes, compañeros en los estudios y amigos televidentes. En efecto, luego de haberse registrado un voraz incendio que afectara al 30% de las instalaciones de la sala cuna correspondientes al ISNA, las autoridades de la alcaldía de San Salvador llevaron a cabo esta mañana un recorrido para inspeccionar un DCI ubicado en el mercado La Tiendona. Este lugar pues lo darán a las autoridades del ISNA para que puedan trasladar a todos los menores mientras se continúan con los trabajos en el lugar afectado. Escuchemos parte de las declaraciones de la representante de la alcaldía de San Salvador.
Este lugar fue hecho exclusivamente para un centro de desarrollo infantil, cuenta con las condiciones adecuadas. En su momento que se finalizó la construcción con el apoyo de la Embajada de Israel, se construyó con esta finalidad para atender un promedio de 100 niños. Tiene baños, servicios sanitarios, cocina, las salas propias para atender a los niños. Actualmente está un poquito deteriorado porque está en el abandono. No se utilizó para eso por cuestiones, no sé por qué. Serán en los próximos días, han dicho las autoridades del ISNA, que iniciarán con el proceso de evacuación de todavía las instalaciones donde han quedado parte del material didáctico que ocupaban con los menores de edad. Recorrido por varias instalaciones, la última que estamos revisando ahora es este Centro de Desarrollo Infantil que en principio hemos visto que reúne las condiciones. Nosotros vamos a realizar una reunión también con padres de familia para proponerles pues este espacio, y si ellos y ellas también aceptan entonces que este es el espacio que les consideran conveniente, entonces vamos a seguir platicando con la Alcaldía de San Salvador para poder realizar entonces este esfuerzo de tener un espacio conjunto con la Alcaldía y el ISNA para poder seguir brindando los servicios que necesitan los niños y las niñas y que las madres y padres de familia están demandando. Las autoridades de protección civil también se mantienen en alerta, y es que en las últimas horas a nivel nacional han declarado alerta verde, esto a raíz del incremento de los incendios. Según datos del Cuerpo de Bomberos, hasta la fecha ellos reportan que tienen 578 incendios en maleza seca, 75 en forestales, 164 estructurales, 75 en vehículos y 27 en basureros, por lo que hacen un llamado a todos los salvadoreños a no realizar quemas indebidas, porque estas pueden ocasionar, como hemos visto anteriormente, incendios que afectan y dejan daños cuantiosos a los propietarios y a quienes también tienen inmuebles donde se están realizando algún tipo de quema, y esto puede producir incendios. Por supuesto, muchísimas gracias, Ernesto, desde nuestra sala de redacción de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes. Graciela, voy contigo. Gracias, Armando. Y en más información, agentes de la Policía de Tránsito realizaron el plan denominado Luciérnaga en el Boulevard Venezuela de San Salvador. El objetivo fue verificar a los conductores el sistema eléctrico de sus vehículos y la documentación en regla. Las autoridades aseguraron que mantendrán esos controles en las calles y carreteras para prevenir accidentes de tránsito. Y si usted es padre de familia, ponga mucha atención al siguiente informe. Una encuesta refleja que los estudiantes incrementaron su consumo de sustancias psicoactivas. El periodista Antonio Valladares nos cuenta de qué se trata y, por supuesto, qué tan preocupantes son las cifras. Antonio, bienvenido. Qué gusto saludarlos. En efecto, este día se presentó el estudio de la cuarta encuesta sobre el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolares. ¿Cuáles fueron los datos relevantes que dieron a conocer las autoridades? En el siguiente informe, más detalles. El consumo de alcohol entre jóvenes de edades que oscilan los 12 y 18 años de edad ha aumentado significativamente. Así lo reflejó la cuarta encuesta realizada por distintas instituciones que buscan estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas entre la población estudiantil. El consumo en niñas y adolescentes aumentó. O sea, están aumentando el número de mujeres que están consumiendo alcohol. Esto, cuando se consume alcohol, hay algunas conductas de riesgo. Aumentan principalmente las relaciones sexuales desprotegidas, aumenta el riesgo de conducir bajo los efectos de los efectos alcohólicos. El estudio también refleja que estudiantes no consumen solo un tipo de droga. En muchos casos también prueban otras sustancias prohibidas, sobre todo las de moda o más baratas.
Los estudiantes van probando, comienzan primero con alcohol, cigarrillo, pero después quieren ir experimentando y van trascendiendo al consumo de otras sustancias ilegales, lo cual pues agrava más el problema. Los distribuidores de narcóticos en las escuelas no solo son compañeros o personas externas, también maestros. El ministro de Educación, Carlos Canjura, aseguró que en las aulas se habla de la prevención del consumo de drogas y de las consecuencias físicas y legales que esto implica. Debemos también fortalecer toda la capacidad directiva de nuestros centros escolares, la formación de nuestros directores, subdirectores en las instituciones educativas son muy importantes para tomar medidas que impidan que esto ocurra en la escuela. Ante la pregunta, ¿qué factores inciden para que los jóvenes incursionen en el mundo de las drogas? La doctora Susana Zelaya detalla. Estudiantes que no viven con ambos padres, el consumo en el último mes se triplica de aquellos que viven con ambos padres. Dentro del centro educativo, la distribución que hay dentro y el consumo. Igual los amigos juegan un papel fundamental, aparte de que son los que ofrecen con mayor frecuencia este tipo de sustancias. Por tal razón, las autoridades insistieron en que las drogas psicoactivas no son un juego y que su consumo se debe prevenir desde casa, en la escuela y en la sociedad. Según las autoridades, los trastornos que podría generar el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes podrían ser irreversibles y estaría generando consecuencias que se mantendrán durante toda su vida. Esa es esta parte de la información que les tengo por el momento. Con esto retorno la señal hasta el set principal. Feliz día. Gracias, alarmantes estos datos y sin duda aquí, Armando, el llamado es a los padres de familia a estar un poco más pendientes de sus hijos. Sabemos que muchos tenemos que ir a ejercer nuestro trabajo, pero también es necesario tener un control sobre qué están viendo, qué están ingiriendo nuestros hijos. Por supuesto, mira, otra cosa también que es preocupante y estaba viendo en las estadísticas es que, por ejemplo, históricamente siempre se vincula al hombre con el consumo de cerveza y ahora la cifra de las mujeres incrementaron. Lamentable. Ahí tenemos entonces los datos y es importante que estemos pendientes en casa. Pausa, ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El periodista Raúl Hernández nos informa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de delimitar las investigaciones de posible enriquecimiento ilícito. ¿De qué se trata, Raúl? Adelante. Buenas tardes. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas, hizo referencia a la decisión que tomó Corte Plena de no investigar los casos de posible enriquecimiento ilícito que tengan más de 10 años de antigüedad. La magistrada informó que ella votó en contra y es que no comparte la interpretación que hicieron 11 magistrados del artículo 240 de la Constitución de la República para no investigar estos casos. La misma Constitución no es programática, no desarrolla procesos ni nada por el estilo. Y la ley de enriquecimiento ilícito es una ley también preconstitucional. Ya tenemos nosotros todo un marco regulatorio que tiene que ver con este tema, que nos permite también o nos debe de remitir a las reglas generales del derecho, a los principios generales del derecho para poder integrar la norma, interpretarla de una manera distinta. Por ejemplo, cómo vamos a manejar los casos de interrupción de la prescripción y otras situaciones que no están previstas en la Constitución, pero que en el mundo del derecho sí se plantean. Entonces, por eso no se puede tomar una decisión absoluta y decir a los 10 años y ya está cerrado todo, ¿no? Y es que también se cuestiona si con esta decisión la Corte Suprema está enviando un mensaje del poco o nulo combate a posibles casos de corrupción de gobiernos anteriores. Aparentemente así se ve la decisión que se ha tomado, pero como yo lo repito, creo que ojalá volvamos nuevamente a discutir el tema en Corte Plena y hacer las consideraciones que son necesarias, que no se discutieron en ese momento, porque solamente decir 10 años por 10 años y sin tomar en cuenta todas las circunstancias, la cantidad de aristas que giran alrededor de la prescripción,
creo que no lo hemos discutido. Se informó que el único caso que se tiene en este momento en estudio y que podrían tomar decisión en los próximos días la Corte Suprema de Justicia es el de Ana Vilma de Escobar, ex diputada y también fue vicepresidenta de la República durante el último gobierno del partido Arena. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Y de hecho, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas, explicó en qué etapa se encuentra la solicitud de extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien se encuentra con asilo en Nicaragua. Después de varias diligencias, la Corte en pleno podría estudiar el caso en la reunión de mañana jueves y tomar por fin una decisión. El pleno de la Corte, la mayoría acordó pedir más diligencias al tribunal, ¿verdad?, que está ventilando el caso para completar algunas diligencias. A mi juicio, yo no voté por eso porque considero que en su momento ya estaban las condiciones necesarias para la petición, porque nosotros no es que seamos solamente tramitadores, pero no somos un tribunal de instancia, no podemos someter a discusión temas que son propios de los tribunales, ¿verdad? Pero yo espero que en estos días esa decisión se tome. Y en las últimas horas, la Fiscalía General materializó e intervino 21 inmuebles, 2 vehículos y 45 productos financieros que estaban distribuidos en 11 bancos. Bienes muebles e inmuebles que habrían sido adquiridos de manera ilícita por 9 personas de 2 grupos familiares en el oriente del país, por los que son acusados de lavado de dinero y activos. En más información, prisión solicitó la Fiscalía para el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Jaime Escalante Díaz. Recordemos, él es acusado de agresión sexual en menor incapaz. Hasta la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador llegaron los fiscales que están a cargo del caso de Eduardo Escalante Díaz, magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, quien está acusado de agresión sexual en menor incapaz. Pues ellos solicitaron al juez que lleva el caso la pronta detención de Escalante Díaz, ya que temen que pueda salir del país y evadir fácilmente la justicia, pues él no está siendo vigilado por ninguna autoridad. Está solicitando instrucción con detención provisional para que sea aquí la digna Cámara la que siga el proceso correspondiente. El plazo de la audiencia inicial nosotros estaríamos atentas a que nos comunique la honorable Cámara. La parte fiscal reiteró que cuenta con las suficientes pruebas que involucran a Díaz con este delito. Tenemos elementos de prueba testimonial, técnica y científica que respaldan los elementos que hoy por hoy tiene la Fiscalía para continuar con este caso. El caso por el momento cuenta con reserva total, dijeron las autoridades, por tratarse que la víctima es una menor de edad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, y cambiamos de información porque la clase política ha reaccionado tras las detenciones que realizaron las autoridades, eso por el asesinato del dirigente del PCN, Ramón Curi. Entre los acusados hay 2 empleados en la Asamblea Legislativa. Con asombro reaccionaron los dirigentes del PCN al conocer que 2 de sus guardaespaldas son acusados del asesinato de Ramón Curi, quien fue dirigente de este mismo partido político. Los hermanos Samuel Elías y Óscar Remberto Delgado son empleados de la Asamblea Legislativa y, según la policía, tuvieron participación directa en el crimen. A nosotros nos ha sorprendido una persona de suma confianza nuestra, no solamente el secretario general, y que resultara en estos asuntos. Tanto así de que no podemos decir si es culpable o inocente hasta que no se haya ventilado esto en los tribunales y se demuestre si es, repito, culpable o inocente. Según las investigaciones, el jueves 26 de abril del año 2018, los hermanos Delgado junto al policía Santos Hernández se encargaron de darle muerte a Curi, cuando éste se encontraba en la sede del PCN de la colonia San Francisco. Los legisladores esperan que el crimen se esclarezca. Hoy conocemos la investigación con la detención de 3 sospechosos, es decir, están implicados, son sospechosos. Primero es de lamentar, es triste la noticia,
habrá que esperar que las instituciones funcionen. Es decir, que la Fiscalía y la Policía hagan su trabajo. La Asamblea ya tomó medidas. El presidente Norman Quijano dice que no se les pagará el salario a los detenidos hasta que se compruebe su inocencia o culpabilidad. El de mayo del 2012 gana 1.500 y el que fue contratado el año pasado, que tiene que haber pasado por este servidor la firma de ese contrato, gana $400. Dentro de los parámetros creo que se puede esperar. Pero no puedo ahondar más. Lo único que les puedo decir es que en base al artículo 48 de la Ley del Servicio Civil, mientras ellos estén atravesando por esta situación, he ordenado suspenderles los salarios desde el mismo momento que ellos aparecen como sospechosos. Eso me obliga a la ley. Las autoridades de seguridad pública aún investigan dos posibles hipótesis. La primera, que fue asesinado Ramón Curi a raíz de problemas personales, y la segunda, por asuntos políticos. La pregunta es con quién o quiénes tuvo estos conflictos. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y hace unas horas, la dirigencia del Partido de Concertación Nacional se pronunció tras la captura de los 3 presuntos implicados en el asesinato de Ramón Curi, 2 de ellos empleados de la Asamblea Legislativa y escoltas del secretario general del PCN, Manuel Rodríguez, quien agradeció a la Policía y Fiscalía General los avances obtenidos en la investigación. Escuchamos. Y desde el primer momento que ocurrió el asesinato de nuestro compañero Ramón Curi, recurrimos a las autoridades correspondientes a fin de solicitar el esclarecimiento de tan condenable hecho. En este sentido, pedimos a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República poner todo su esfuerzo en las investigaciones que ameritaba tan delicado caso. Además de recurrir a la Embajada de los Estados Unidos, su intermediación ante el FBI, para que colaborara apoyando toda indagación que permitiera el esclarecimiento de tan lamentable suceso. Bueno, de hecho, en información de última hora se espera que al filo de pasadita a las 2 de la tarde la Fiscalía presente el requerimiento de la acusación en contra de los 3 involucrados en el homicidio del ciudadano Ramón Curi. Esto va a ocurrir en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador y sin duda le vamos a estar dando detalles en la emisión estelar a las 8 de la noche. Bien, pasamos a otros temas y es que ya finalizaron las entrevistas a los 29 aspirantes a Procurador General de la República. De los últimos 3 candidatos que entrevistarían los diputados de la subcomisión, uno no se presentó. Hablamos del magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, José Cristóbal Reyes Sánchez. El próximo martes, la subcomisión presentará su informe ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Bueno, para que ésta sea quien delibere cuál es el perfil idóneo para dirigir la institución. El actual periodo de la procuradora Sonia Cortés de Madrid finaliza el próximo 13 de abril, fecha límite para que los parlamentarios elijan al sucesor o sucesora y determinen si Sonia Cortés debe continuar en un 4º periodo al frente de la institución. Y el Comité Nacional Monseñor Romero anunció también las actividades que van a realizar en conmemoración de los 39 años de la muerte de San Óscar Arnulfo Romero. El crimen de San Romero de América fue cometido el 24 de marzo de 1980 y hasta la fecha la población sigue pidiendo justicia. Invitamos a la peregrinación que año con año celebramos el día 24 de marzo con la Eucaristía previa a las 9 de la mañana en la capilla del Hospital Divina Providencia, lugar donde fue asesinado Monseñor Romero, y luego iniciamos el recorrido rumbo a Catedral. Que se identifique realmente, legalmente, que se judicialicen a los que hicieron el crimen, tal vez no tanto como iglesia para condenarlos nosotros, pero por lo menos saber a quién le vamos a decir los perdonamos. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos fuera de nuestras fronteras. El juez guatemalteco Víctor Cruz ordenó la captura de la ex fiscal y candidata a la presidencia de su país, Telma Aldana, por la supuesta contratación irregular como asesor del Ministerio Público del abogado Gustavo Bonilla. La orden señala que Aldana habría cometido los delitos de peculado por sustracción de forma continua, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.
El pronunciamiento del juez se dio antes que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala la aceptara la inscripción como candidata presidencial de Aldana junto a su fórmula, el vicepresidente su fórmula vicepresidencial Jonathan Mencos. Recordemos que Telma Aldana ha sido un referente en cuanto a la lucha contra la corrupción por meter a expresidentes de Guatemala a prisión. Y pese a que existe una orden de captura en contra del ex fiscal general de Guatemala, Telma Aldana se inscribió como candidata a la vicepresidencia del vecino país. Nos vamos a enlazar con la periodista Yasmin Ávila, nuestro canal aliado TN23, quien nos tiene más información sobre este polémico caso. Adelante, bienvenida. Armando, Graciela, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y a toda la audiencia en El Salvador. Y en efecto, tenemos información respecto a todo lo que ha transcurrido luego de la inscripción de la candidata Telma Aldana del Movimiento Semilla como candidata a la presidencia del país. En este caso, ya el registrador de Ciudadanos ha explicado cuál es la situación real de esta inscripción, y es que ha explicado precisamente que la inscripción de un candidato a cualquier cargo de elección popular toma firmeza hasta después de 3 días de emitida la resolución, y es que estos 3 días establecidos en la ley son para las impugnaciones que puedan surgir. Una vez transcurrido estos 3 días, la resolución ya queda en firme. Por lo tanto, la resolución en el caso específicamente de la candidata Telma Aldana se ha sido emitida precisamente ayer, 19 de marzo. Hasta este día, hasta hoy, empiezan a contar los 3 días para impugnaciones, lo que quiere decir que esta inscripción aún no queda en firme, y esto pues evidentemente no puede cobrar los efectos que la resolución tiene respecto a la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 217 con el tema de la inmunidad. Es decir, que hasta que no se cumpla con estos 3 días de impugnaciones y la inscripción quede completamente en firme, la candidata no puede gozar del recurso de inmunidad, según lo que ha explicado el director del registro de ciudadanos. Esto quiere decir que de momento la candidata Telma Aldana no puede gozar de ese recurso, sino hasta que transcurran los 3 días que la ley establece para presentar impugnaciones. Hasta después de esto ya la resolución queda completamente en firme, y estos plazos para las impugnaciones pues ya han empezado a surtir los efectos, y es que este día el abogado Otto Gómez, en su calidad de ciudadano, ha presentado una primera impugnación a la inscripción. Se ha presentado al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para una oposición precisamente en contra de la inscripción de Telma Aldana como candidata a la presidencia. Él asegura que con base al artículo 113 constitucional, ella no cumple con los requisitos de idoneidad y honorabilidad, según lo que él ha establecido con base a una denuncia ya interpuesta en su contra por supuestas anomalías en cuanto a una contratación mientras fue jefa del Ministerio Público. Esta ha sido una de las primeras impugnaciones. Sin embargo, el registro de ciudadanos aún no ha conocido ninguna otra impugnación. Se sabe que otros grupos estarían presentando impugnaciones en horas de la tarde, pero eso está todavía por confirmarse. Así que lo que ha transcurrido luego de su inscripción es que hasta el momento no queda en firme esta resolución de inscripción de la candidata Telma Aldana por el partido Semilla, y también ya empiezan a correr estas impugnaciones. Esto es parte de lo que ha transcurrido esta mañana desde el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Yo regreso con ustedes, compañeros, hasta El Salvador. Muy buenas tardes. Perfecto, Yasmin, muchísimas gracias por tu reporte desde Guatemala. Bien, y en la siguiente cápsula vamos a conocer más noticias de carácter internacional. El gobierno de Mozambique declaró 3 días de luto por las más de 200 personas que perdieron la vida tras el paso del ciclón Idai, uno de los más destructivos de las últimas décadas en el sur de África. Por el momento, las autoridades de los 3 países más afectados, Mozambique, Zimbabue y Malawi, dicen desconocer el número exacto de las víctimas y los daños ocasionados, que se sabrán hasta que las inundaciones torrenciales retrocedan. Sin embargo, las previsiones meteorológicas contemplan más lluvias persistentes para las próximas 24 horas. Philip R., de 44 años de edad, se convirtió en la segunda persona acusada por compartir el video en directo de los ataques contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, en el cual murieron 50 personas y resultaron decenas de heridos. La detención fue 4 días después que Brenton Terren, de 28 años, llevara a cabo los ataques en la ciudad de la Isla Sur.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, solicitó consolidar ante la Organización de Estados Americanos la figura del líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La próxima reunión de la OEA se tiene previsto que se realice en la ciudad de Medellín, Colombia, entre el 26 y 28 de junio. Juan Carlos Varela aseguró que mediante esta solicitud, el país centroamericano busca una solución pacífica y democrática a la crisis que vive el país sudamericano. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Hay preocupación por los respetos de la juventud en El Salvador. Así lo reveló el último informe del Comité de los Derechos del Niño, organismo que trabaja con Naciones Unidas. Tras conocer el último informe de los derechos de la niñez en el país, se reacciona con preocupación por la condición de la juventud salvadoreña. Se hacen recomendaciones al Estado para mejorar las políticas públicas. Dicho documento fue analizado por la Corte Suprema de Justicia en el contexto de los 24 años de vigencia de la Ley Penal Juvenil. Violencia contra niñez, temas también de género, temas de no discriminación. Temas relacionados a la participación, temas de educación y salud vinculados a la niñez, temas también de rendición de cuentas, etiquetamiento de presupuesto, por ejemplo. Hay preocupación porque los jóvenes son las principales víctimas de la violencia, son asesinados, desaparecidos, agredidos sexualmente y reclutados por las pandillas. Se considera insuficiente la aplicación de la Ley de Protección Lepina y se pide definir claramente el rol del Consejo Nacional de la Niñez CONNA. Al roce, por así decirlo, de competencias que tiene el CONNA con relación al ISNA y también los juzgados de niñez y adolescencia. Y en el caso de penal juvenil se cuestiona también el hecho de esa detención administrativa, orden administrativa que gira la Fiscalía General de la República con relación a los jóvenes. En las recomendaciones se encuentran impulsar programas de prevención y reinserción social, aumentar los presupuestos de rubros como educación, combatir la discriminación, eliminar el acceso a armas y sancionar los delitos en contra de la juventud. Hablemos de aquel programa que va a ir a aprender un oficio, que va a ir a tecnificar. No, un programa integral quiere decir que además de eso, que se inserte al proceso escolar, pero además que reciba orientación por parte de equipos especializados, como pueden ser la sensibilización, la concientización. El Comité de los Derechos de la Niñez es un organismo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados que tengan relación. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y en los últimos días han desaparecido 3 estudiantes en distintos puntos del país. Ana Nicole Godoy, de 18 años, fue vista por última vez el pasado 10 de marzo en el municipio de Apopa. Si sabe algún dato sobre su paradero, puede llamar al número 7223-6796. Mientras que Luis Mengíbar fue reportado como desaparecido el 8 de marzo en la colonia Los Cipreses de Santa Tecla. Si tiene información sobre este joven que sea de utilidad para que regrese con su familia, puede llamar al 7352-2539. A la lista también se suma Mauricio Neftalí Melara Crespín, de 22 de año, visto por última vez en la calle que conduce al Boquerón, cerca de su casa. También en la emisión estelar a las 8 de la noche. Cuídense, bendiciones. Cuídense.